queridos hermanos y hermanas, con la celebración de la misa de la Cena del Señor, entramos de lleno en la celebración del Tríodo Pascual, de la celebración de los misterios de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, de los misterios de nuestra salvación. El Tríodo Pascual, estos 3 días, son los días más solemnes que tenemos nosotros como iglesia en el calendario litúrgico. Y a través de las diferentes celebraciones, de los diferentes momentos, la iglesia nos ofrece la oportunidad para que nosotros no solamente contemplemos estos misterios, sino que nos hagamos partícipes de todos y cada uno de ellos, de todos esos momentos en que el Señor se ofrece al Padre como un sacrificio por todos y cada uno de nosotros. Triduo viene de la palabra latín triduum, que significa 3 días. 3 días en los cuales contemplaremos muy de cerca estos acontecimientos que nos alcanzaron a ti y a mí, a todos nosotros, la salvación. Pero tenemos que mirarlos como si fuera un solo día, dividido en 3 momentos. Jueves a viernes, viernes a sábado, sábado a domingo. El peligro o la tentación que pudiésemos vivir durante la celebración del Triduo es que lo miremos como acciones separadas unas de la otra. Por ejemplo, el venir a participar de la celebración de la Cena del Señor y después de la vigilia volver a la rutina diaria hasta que llegue el momento de la celebración de la pasión de nuestro Señor Jesucristo el viernes a las 3 de la tarde. Y una vez celebrada la pasión, volver a nuestros hogares, a la rutina, e interrumpir esta celebración, la unidad de esta misma celebración. Por esto tenemos que pedirle al Espíritu Santo, mis queridos hermanos y hermanas, que nos dé la gracia en este triduo de mirar y participar y contemplar todos estos hechos redentores, y de esa manera, participando en ellos sin interrupción, sin permitirle al ruido del mundo, a la televisión o a otras distracciones que puedan haber, interponerse entre estos misterios. Misterios del amor, misterios de la compasión, misterios de la misericordia de Dios y nosotros, y que los podamos vivir plenamente, a fin de que unidos a Cristo, no solamente experimentemos el morir en Él, sino también resucitar en Él. La Cena del Señor, la misa de la Cena del Señor, está dividida en 3 partes. La primera de ellas es la institución de la Sagrada Eucaristía, tal y como lo encontramos en el Evangelio de San Mateo, San Marcos y San Lucas. San Juan amplía ese momento presentándonos el lavatorio de los pies. Y de esa forma quedan instituidos estos 2 sacramentos: el sacramento del sacerdocio ministerial o de las órdenes sagradas y el sacramento de la Santísima Eucaristía. El tercer momento es el momento de la vigilia, cuando, terminada la celebración de la Cena del Señor, en procesión vamos al lugar donde estaremos con el Señor acompañándolo por algunas horas de esa noche tortuosa que Él vivió, hasta que llegase la mañana del viernes y fuese llevado al pretorio ante Poncio Pilato. La institución de la Eucaristía, el lavatorio de los pies, el mandamiento del amor y la vigilia constituyen en sí esta celebración del Jueves Santo, de la Cena del Señor. Hablemos o reflexionemos sobre la Cena del Señor, la institución de la Eucaristía. Nuestro Señor Jesús
sabiendo que ya había llegado su hora, desea celebrar con sus discípulos la cena pascual, la cena judía. Antes de entrar a algunos detalles y volver a mirar y contemplar las palabras de la institución de la Eucaristía, es necesario que recordemos que los judíos, cuando celebran la Pascua, la celebran como un memorial, no como un recuerdo de algo que pasó siglos atrás, sino como un memorial a través del cual aquellos eventos salvíficos de Dios en favor de su pueblo, el enviar a Moisés, las plagas, el paso del ángel del Señor, la cena pascual, el salir de Egipto y pasar por el Mar Rojo para empezar su jornada hacia la tierra prometida. Esos eventos salvíficos, cuando ellos celebran la Pascua, esa acción de Dios por ellos, esa acción salvadora y liberadora por ellos, está tomando lugar en ese momento de la celebración. Nuestro Señor Jesús celebra la Pascua con sus discípulos como un memorial. Y es en esa celebración donde se actualizan esos eventos, esas acciones salvíficas de Dios en favor de su pueblo, que Él instituye la Eucaristía. La cena pascual judía es muy elaborada. Y sería interesante que en algún momento tuvieran ustedes o tuviésemos la oportunidad de participar en una de ellas. Se encienden luces, hay oraciones, se beben 4 copas y entre las copas oraciones de acción de gracias, dándole al Señor gracias por todo lo que Él hace por su pueblo. De igual manera nuestro Señor Jesucristo celebró la Pascua con sus discípulos. Hablemos de las copas, porque la cena judía tiene 4 copas. La primera copa es la copa de la bendición y es con la que da inicio la cena pascual. La segunda copa la llaman ellos la copa del juicio o el dolor, porque recuerdan los años que estuvieron esclavos en Egipto. La tercera copa es la copa de la redención y es en este momento en el cual ellos celebran la comida pascual tal y como se los prescribió Moisés y la encontramos en el libro del Éxodo capítulo 12. ¿Por qué es importante hablar de las copas? Porque fue precisamente en ese momento de la tercera copa donde el Señor, en el relato del Agadaj, de la liberación del pueblo de Dios por acción de Dios, que Jesús instituye la Santísima Eucaristía. Vayamos al Evangelio de San Lucas, al capítulo 22, versículos 19 y 20. Dice así: tomó luego el pan y dadas las gracias lo partió y se lo dio diciendo: este es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De igual modo, después de cenar, tomó la copa diciendo: esta es la copa de la nueva alianza en mi sangre que será derramada por ustedes. Palabra del Señor. El Señor en ese momento toma el pan, toma el vino y pronunciando estas palabras sobre ellos, instituye el sacramento de la Eucaristía. La clave para entender esto es: este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Jesús no nos habla en pasado, sino en presente. Y esas mismas palabras pronunciadas por Jesús en ese momento las pronuncia el mismo Señor a través del sacerdote, quien actúa en persona Cristo y nos dice: porque el Señor, la noche en que iba a ser entregado,
tomó en sus santas y venerables manos el pan, partiéndolo dijo: este es mi cuerpo. Y después toma la copa y dice: esta es mi sangre. Y aquel pan y aquel vino quedan transformados en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En esa acción de instituir la Eucaristía, nuestro Señor Jesús adelanta en la cena lo que Él iba a llevar a su plenitud en la cruz. Adelanta de manera incruenta el sacrificio cruento de la cruz, alcanzándonos a nosotros la salvación. Cuando nosotros en la liturgia, participando de la Eucaristía, contemplamos este momento en la institución, literalmente nos encontramos en dos momentos. El primero en la mesa, sentados alrededor de la mesa con Jesús y los discípulos, repartiéndonos Él un solo cuerpo, un solo pan y una sola copa, su cuerpo y su sangre. Pero a la vez nos encontramos en el Calvario, donde lo escucharemos decir: todo está consumado. Nuestro Señor entonces, en esta tercera copa, dentro de este memorial de la Cena Pascual, instituye la Eucaristía, nos deja el don más preciado que nosotros como iglesia tenemos. Adelanta, decíamos anteriormente, de manera incruenta el sacrificio de la cruz. Y a partir de ese momento, la iglesia, a través de los obispos y sus sacerdotes, reciben el mandato de hacer esto siempre en memoria mía. No es que cuando celebremos la Eucaristía, Cristo se ofrece una y otra vez, sino que esta celebración del Jueves Santo, en la que Él instituyó la Eucaristía, la celebramos nosotros de manera perenne a través de los tiempos, porque es una sola Eucaristía, es un solo sacrificio, es una sola entrega perfecta, una víctima perfecta que se entrega al Padre por todos y cada uno de nosotros. Por eso decía hace unos momentos, no es que Cristo se entrega una y otra vez, no. Es un solo sacrificio, una sola entrega, una sola oblación, una sola ofrenda al Padre por nuestra salvación, que se perpetúa a través de los tiempos hasta que Él vuelva de nuevo. La liturgia nos ofrece a nosotros el poder, de una manera mística y espiritual, celebrar con el Señor y sus apóstoles y con toda la iglesia aquel momento en que Él nos entregó su cuerpo y su sangre. Cuerpo entregado por nosotros, sangre derramada por nosotros para el perdón de nuestros pecados. San Juan, después de la cena, dice el Evangelio, su Evangelio, y permítanme proclamar esto directamente de la Sagrada Escritura. Esto lo encontramos en el capítulo 13 y es lo que vamos a escuchar durante la celebración de la Cena del Señor. Dice así, capítulo 13 del Evangelio de San Juan, versículo 2. Después de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo, sabiendo que el Padre le había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, se levanta de la mesa, se quita sus vestidos, tomando una toalla se la ciñe y luego, echando agua en un lebrillo, se pone a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla con la que estaba ceñido. Palabra del Señor. Dice que después de la cena, recordemos que durante la tercera copa es que se celebra la Cena Pascual. Y es
en ese relato de la cena pascual que Jesús mismo instituye la Sagrada Eucaristía. Acabada la cena, entonces el Señor toma esta segunda acción, la de ir y lavarle los pies a sus discípulos. Toma la condición de esclavo. La condición de esclavo. Para lavarles los pies a sus discípulos. Sabemos la historia de Pedro. Señor, lavarme tú los pies a mí. Jamás, nunca. Y el Señor le dice, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. ¿A qué se refería Jesucristo? No tendrás parte conmigo. La clave nos los da al final de ese relato. Si yo, el Señor y Maestro, he hecho esto con ustedes, también ustedes tienen que hacerlo entre ustedes mismos. El mandato del amor. El de lavarnos los pies unos a otros. El de ser unos para otros como el Señor lo fue, instrumentos del amor y la compasión y la misericordia de Dios. No podrás tener parte conmigo, no vas a poder verdaderamente hacer tuyas aquellas palabras que dicen, ¿verdad? Nadie ama más a su hermano que aquel que está dispuesto a dar la vida por su hermano. En esto conocerán que son mis discípulos, el que se aman los unos a los otros. No solamente es la misión evangelizadora, sino también la misión de ser instrumentos de la compasión y la misericordia de Dios. Participando en la Eucaristía del mismo Señor, de su cuerpo, sangre, alma y divinidad, salimos unos, todos, al encuentro de nuestros hermanos y hermanas. Y como Jesús, o Jesús a través de nosotros, ejercer la diaconía, que no es otra cosa más que el servicio. Porque este gesto de lavarle los pies es un gesto del que sirve. Es un gesto de aquel que quiere lo mejor para a quien le está lavando los pies. Es el gesto del amor. Este amor que sana, este amor que transforma, de este amor que libera y nos restituye a nosotros, ¿verdad? Nos restablece a nosotros. Y restablece en nosotros esa imagen de Dios en nosotros, perdida por el pecado o por las ofrendas, en fin, por las realidades de la vida. El servicio. Solamente aquel que se deja lavar los pies por el Señor podrá lavarle los pies a sus hermanos y hermanas y estará dispuesto a dar su vida por ellos. Si el Señor nos invita en esta celebración de la Cena del Señor a contemplar, esta palabra contemplar es clave para que nosotros, ¿verdad?, podamos adentrarnos en esta celebración, en lo que está sucediendo, en lo que el Señor está realizando y seguirá realizando hasta que Él vuelva. Su cuerpo y su sangre, el alimento de nuestra vida, alimento que no solamente nos sostiene en nuestra jornada de vida, sino que nos prepara para la vida eterna. Él se nos entrega todo completamente a nosotros para que nosotros en Él y Él en nosotros podamos dar gloria al Padre, porque la Eucaristía se ofrece siempre al Padre ciertamente como un sacrificio, como una oblación, pero también como acción de gracias. Y esta acción de gracias a Dios Padre, que es un Padre amoroso, la vivimos entre nosotros mediante el lavado de los pies, el perdón, la comprensión, el disculpar, el sostenernos, el ayudarnos, el acompañarnos, el de asistirnos en los momentos de necesidad, así como el Señor nos sigue asistiendo, nos sigue sirviendo, nos sigue acompañando. Finalizada la celebración de la Cena del Señor, y en realidad la palabra no es finalizada, porque hay una continuación, como decía yo anteriormente. No es que ahí acaba, sino que
la celebración de la Cena del Señor no termina como terminan las otras celebraciones de la Santa Misa, con una oración poscomunión que llaman, ¿verdad? Y la bendición final, sino que vamos ahora en procesión detrás del Señor a lo que llamamos el monumento, al lugar en donde vamos a estar en vigilia con Él. Esa es la tercera parte de la celebración de la Cena del Señor, el estar en vigilia con Él. Nosotros no es que vamos a ir a adorar al Señor, eso no es un momento de adoración como el que tenemos cuando Él está expuesto en la custodia y vamos a adorarlo y a glorificarle. Este momento es un momento de silencio, es un momento para acompañar al Señor Jesucristo, para caminar con Él, para estar con Él en todas esas situaciones que se encontró durante toda esa noche, desde que llega al huerto de Getsemaní hasta que es llevado a donde Poncio Pilato. Nos dice el Evangelio de San Juan que acabadas las oraciones, porque entre la tercera y la cuarta copa lo que se acostumbraba era no seguir bebiendo vino, sino cantar salmos, ¿verdad? Alabanzas a Dios. Acabados los salmos y las alabanzas, Jesús, en lugar de beber la cuarta copa, que era con la que se concluía la cena pascual, decide entonces levantarse e irse con sus discípulos al huerto de Getsemaní, ese lugar tan conocido por Él, lugar en el cual estuvo anteriormente, ¿verdad?, muchas veces con sus discípulos, en el Monte de los Olivos, un huerto, un lugar favorito de Él, para estar a solas con el Padre, para conversar con el Padre. Sus discípulos fueron testigos de ello, y en esta noche lo serán más aún Pedro, Santiago y Juan. Pedro, Santiago y Juan somos tú y yo también, donde el Señor nos invita en esta noche a acompañarlo en sus momentos de agonía, en la profunda tristeza por la traición, en el dolor de escuchar insultos y falsedades que se levantaban contra Él, hasta que el Sanedrín lo condena. La vigilia es un tiempo para que nosotros entremos con Él en el huerto. Entrar en el huerto. Es un tiempo para cerrar los ojos y los oídos a todo lo que este mundo nos puede distraer, para estar con el Señor. Para salir del aposento alto, del cenáculo, bordear nuevamente el torrente del Cedrón, como hablábamos el domingo de Ramos de la Pasión del Señor, y entrar en ese lugar de intimidad entre el Hijo y el Padre, entre el Padre y el Hijo. Y estar con Él, velando con Él. Cuando Jesús se apartaba para ir a orar y regresaba, ¿qué es lo que le decía a los discípulos? No han podido ustedes velar conmigo ni siquiera una hora. Si la palabra clave es velar, estar en vela, en vigilia con Él, acompañándolo a Él, escuchándolo a Él. Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Mi comida ni bebida es hacer la voluntad del Padre, pero bien sabía el Señor lo que le aguardaba. Le pide al Padre las fuerzas que necesita para poder llevar adelante esta misión salvadora que le iba a costar a Él su vida. No se la quitaban, sino que Él la entregaba libremente por todos nosotros. Esa angustia que San Lucas la describe tan profundamente, tan gráficamente, diciendo de que su sudor eran como gotas de sangre. La angustia del Señor lo lleva a Él de tal manera, humanamente hablando, físicamente hablando, era tan grande esa angustia que sus vasos capilares de la frente se reventaron. La desolación que pudo haber experimentado nuestro Señor durante esos momentos.
Y lo único que pedía era a sus discípulos que velaran con Él. Lo único que nos pide a nosotros, hermano y hermano, es que en esta noche, después de haber celebrado el sacramento que nos da la vida, después de haber recibido de Él el mandato del amor, del lavando los pies, es que velemos con Él. Que velemos con Él. Que al salir de la iglesia, que al salir del lugar en donde esté el Señor en vigilia y nosotros con Él, cuando regresemos a nuestra casa, no volvamos a la rutina, sino que en reflexión, que en oración nos recojamos para contemplar espiritualmente, que se nos abran los ojos del alma y podamos mirar a este Señor que sufre, a este Señor que se entrega por nosotros. Este Señor que va a recibir de uno de los suyos la afrenta más grande que puede recibir un amigo, y es el ser entregado por un beso o con un beso. Hace unos años atrás escuché, yo estaba recién llegado a este país, Estados Unidos, y un hermano de la comunidad de San Miguel de San Malaquías, San Miguel de San Malaquías, hoy en aquella época era solo San Miguel, el hermano José de Jesús me regaló un disco, un CD de Michael Card que habla del beso, pero es en inglés, pero dice que por qué tenía que ser un beso lo que iba la señal a través de la cual Judas iba a entregar al Señor, y empieza a explicar, dice que el beso, ¿verdad? Solamente un amigo puede acercarse tanto a alguien, y ¿verdad? Y como amigos, como cuando nos vemos, ¿verdad? Que nos saludamos con un abrazo, con un beso, dependiendo de la situación, ¿verdad? Dice, solo un amigo podía entregar a otro amigo. Solo un amigo podía causar tanto dolor en el corazón de un amigo. El beso. En muchas imágenes de Jesús encontramos en esas imágenes una llaga en la mejilla del Señor, no necesariamente provocada por los golpes, aunque lo golpearon y abusaron de él, sino la llaga del beso de Judas, el beso de la traición. Pero el corazón manso y humilde, lleno de amor por nosotros, cuando llegó ese momento, en lugar de recriminarle a Judas, le dice, amigo, con un beso me entregas. Amigo, con un beso me entregas. El Señor nos invita durante esta tercera parte de la cena del Señor, de la celebración de la cena del Señor. Este tiempo de vigilia no es para estar mirando teléfono, no es para estar pensando en qué vamos a cocinar mañana. De todas formas, el viernes es día de ayuno. No es para pensar en otras cosas que no sea el contemplar la agonía del Señor y la afrenta de la traición. La afrenta de la traición. Nos cuenta la Escritura de que venían con Él con antorchas, palos y cadenas, ¿verdad? Gritando. ¿Cuántas veces no estuvo el Señor frente a muchos de ellos? ¿Cuántas veces el mismo Señor no le dio de comer a muchos de ellos? ¿A cuántos de ellos no habrá el Señor sanado? Y sin embargo, motivados por el egoísmo, por la ignorancia, por la razón que fuese, motivados por otros que tenían unos sentimientos ulteriores, se abalanzan sobre el Cordero de Dios, se alabanzan sobre aquel que no tenía pecado y lo apresan, gracias al amigo que lo entregó. ¿Cuántas veces no habremos entregado nosotros al Señor también de una manera u otra? Cuando nos rehusamos a vivir en su palabra, cuando nos rehusamos
a vivir el mandamiento del amor. Cuando un esposo se levanta contra su esposa o viceversa, su esposa con su esposo, o los padres con los hijos con los padres, cuando entre los hermanos nos levantamos con rencores, celos, envidias, también lo estamos besando a él en la mejilla. Es muy fácil pasar juicio, ¿verdad?, cuando se trata de otros. Pero pensemos en nosotros. Pensemos en nuestra relación con el Señor. ¿Cómo estamos viviendo nosotros hoy nuestra relación con el Señor? Esta celebración de los misterios pascuales. ¿Qué me están diciendo? ¿Qué te está diciendo a ti, hermano y hermana, en esta noche? La vigilia del Jueves Santo a Viernes Santo es un tiempo, como decía anteriormente, para estar con Él en el huerto y escucharlo a Él, mirar su corazón completamente destrozado por la traición de un amigo, acompañarlo a Él, que lo llevan prisionero, no lo llevaban caminando suavemente, lo llevaban empujándolo, golpeándolo, lo llevaban, ¿verdad?, de una u otra manera, como llevarían a un ladrón, como llevarían a un criminal. Es como a un criminal que lo están tratando a él. Al amor de los amores, lo están tratando como un criminal. Cuántos golpes, cuántas escupas, cuántos jalonazos, cuántos insultos no le habrán dado de camino a la casa de Anás, el suegro del sumo pontífice Caifás, en esa noche. ¿Cuánto no le habrán dicho de camino a la casa de Caifás? Y en la casa de Caifás, ante el Sanedrín, ser juzgado por los judíos. Y ahí, en ese momento del juicio, de los insultos, de las falsedades, de todo lo que otros, ¿verdad?, testigos falsos dicen de él, escuchar un gallo que canta. Canta un gallo. Y en ese momento recordar sus propias palabras a Pedro: antes que cante el gallo me habrá negado 3 veces. Y aquel que le dijo: yo estaré contigo, Señor, voy a ir contigo donde tú vayas. No, yo a ese no lo conozco. No, yo no sé de qué me estás hablando. Mujer, yo no soy de ese grupo. Las negaciones de Pedro. Porque así como con un beso entregó Judas al Señor, y decíamos que con nuestras actitudes, así también nosotros lo negamos con nuestras acciones. Lo negamos con nuestras acciones, negamos nuestra vocación cristiana, negamos nuestra vocación de bautizados, negamos nuestra vocación, digo, hijas de Dios, cuando le permitimos al mundo dictar cómo es que debemos de comportarnos. Cuando nuestra vida no es una vida que le dé la gloria a Dios en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, estamos negando al Señor, estamos diciendo: yo ese no lo conozco. Me encuentro con Él de domingo a domingo, pero de lunes a sábado no lo conozco. Hoy en día, si usted va a Jerusalén, en la peregrinación, uno de los lugares que se visita es lo que se conoce como la iglesia de Galicanto. Es una iglesia que está construida en las afueras de la actual muralla de Jerusalén, en donde la tradición nos dice era la casa de Caifás. Y de hecho hay ahí unas excavaciones arqueológicas que confirman que esa era la casa del sumo pontífice de entonces, de este Caifás, del cual escuchamos, lo vamos a escuchar de una manera más clara mañana, Viernes Santo. En esa iglesia, justo frente al frente al santuario, encontramos un hoyo grande. Y ese hoyo baja directamente a unos calabozos. Si ese es el lugar donde Pedro negó a Jesús 3 veces, sí, es el mismo lugar. Por eso se llama Galicanto. La palabra Galicanto es
el canto del gallo. Pero es ahí donde a él lo enjuician las autoridades judías, ahí es donde lo abofetean, ahí es donde los insultan, como decía anteriormente. Y una vez que el sumo sacerdote se rasga las vestiduras diciendo que él ha blasfemado y que es reo de muerte, las horas posteriores hasta que llega la mañana del viernes, Jesús las pasa en ese calabozo. La única manera de entrar o salir del calabozo era por ese hoyo. Lo bajaban con cuerdas y alguien abajo lo llevaba al calabozo. Ahí pasó Jesús a solas. Él y su Padre, nuestro Padre. La vigilia, la cual la podemos prolongar en nuestros hogares después de medianoche, cuando se reserva la comunión, debe ser también un tiempo para que nosotros acompañemos al Señor en esos momentos de soledad, en donde Él está prácticamente, literalmente solo, sin nadie a su alrededor, solo el Padre. Hoy en día podemos bajar por unas gradas que se han hecho y llegar a ese lugar donde nos dice la tradición que estuvo el Señor encarcelado en el subsuelo de la casa de Caifás, y podemos leer un salmo y orar y tener una experiencia de esas horas que el Señor pasó a solas. La vigilia del Jueves Santo, como les decía anteriormente, es un tiempo para que nosotros caminemos con el Señor hacia Getsemaní, de Getsemaní a donde Anás, de donde Anás a Caifás, en la casa de Caifás, en el pozo o en la cárcel, en el calabozo, estar con el Señor en el silencio, porque es un tiempo para contemplar. Y se contempla con el silencio, se contempla también con los ojos del alma, del corazón, mirando al amor de los amores, esperar el momento de su crucifixión. Vengamos a celebrar la institución de la Santa Eucaristía. Celebremos la institución del amor mediante el lavatorio de los pies, pero también acompañemos al Señor, acompañémoslo, caminemos con Él, caminemos con este varón de dolores durante esta noche en la cual un amigo lo entrega por 30 monedas de plata. Padre bueno, Padre de bondad, queremos darte gracias en este momento por la entrega que nos has hecho de tu Hijo Jesús, nuestro Señor. Él quiso quedarse, Padre bueno, en el pan y el vino transformados en su cuerpo y en su sangre, como una oblación, como una ofrenda grata y perfecta hacia ti, Padre, por todos nosotros. Lavándole los pies a sus discípulos, nos los lava a nosotros y nos manda, Padre, a amarnos como Él nos ha amado. Danos la gracia por medio de tu Santo Espíritu, Padre bueno, en el nombre de Jesús te pedimos que durante estas horas de vigilia le acompañemos también en sus momentos de dolor y soledad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre que está sobre todo nombre, que es el nombre glorioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén.